Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Mi buen Dios, te agradecemos, Padre, este tiempo que podemos tener, Señor, en tu casa, en tu iglesia, en tu presencia, Padre, para poder aprender, Señor, de tu palabra y poder ser transformados por medio de ellas y poder, Señor, llevar, Padre, a la práctica lo que día a día estamos aprendiendo semana con semana también de tu palabra, Padre Santísimo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable hoy. En nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Muy bien, pues vamos ahí al mayordomo infiel. Un mayordomo era la persona encargada de administrar los bienes de otra persona. Era muy común en tiempos bíblicos que hubiera mayordomos que se dedicaran a la cuestión de poder administrar algunas tierras, algunos terrenos, algunas cosas que eran de su amo, de otra persona, porque quizás el amo no estaba cerca, era muy probable que el amo viviera en otro lado y bueno, el mayordomo se hacía cargo de lo que era la tierra, el terreno. En este caso era muy probable que la tierra que el mayordomo administraba era muy probable que la rentara para la siembra, y él se hacía cargo de esos menesteres. Mientras su amo no estaba, él era el que prácticamente se encargaba de rentarla, de cobrar, de hacerle llegar las cosas, a los pagos y el dinero a su amo. Encontramos en esta parábola que el mayordomo estaba haciendo mal uso de lo que no era de él, de lo que le había sido delegado para que pudiera manejar. Encontramos que él era, quizás se había olvidado de que él era mayordomo y se había sentido el dueño de las cosas. Por eso empezó a hacer mal uso, por eso empezó a tener beneficio propio, por eso empezó a buscar quizás beneficiarse de lo que ya le habían dejado, de lo que habían delegado, de lo que le habían dado. Y esto llegó a los oídos de su amo. Miren, vamos al texto ahí, dice ahí el verso 1, dijo también a sus discípulos, el Señor Jesús dirigiéndose a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Primero, encontramos que estaba haciendo mal uso de lo que le habían dado, estaba haciendo disipador, estaba beneficiándose, estaba tomándolo para él, estaba entregando mal cuentas a su amo. Y eso le llegó al amo, el amo le llamó y le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Le dio una oportunidad de entregar cuentas, le dio una oportunidad de decir, vamos a sanar todo, pero ya no vas a ser más mayordomo, la mayordomía se te va a ser quitada. En pocas palabras le dijo, ven, repórtate a la oficina, entrégame todo, que te voy a despedir. Entonces, el mayordomo se encuentra en un aprieto en qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que ahora va a hacer a futuro? ¿Qué es lo que le viene en el futuro? Si ya estaba siendo despedido, si ya se le estaba quitando la mayordomía, si ya no tenía qué hacer, si ya no tenía más para poder buscar su sustento. Miren lo que va ahí más adelante. Dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Era muy probable que ya era de edad un poquito mayor como para trabajar en algo físico, porque decía, acabar no puedo, no era que no quisiera o no le gustara, no podía. Entonces, muy probablemente su edad ya le impedía poder trabajar en algo físico, pero decía, mendigar me da vergüenza, no quiero pedir en la calle, pero vergüenza tenía. Robaba, ahí sí no tuvo vergüenza, o sea, le daba vergüenza mendigar, pero le robaba a su amo, entonces ahí sí no tenía vergüenza. Él decía, me da vergüenza, tenía quizás mal ahí su razonamiento en pensar que no tenía o no podía mendigar. Entonces pensó en una solución, en cómo iba a ser para proveer a su futuro, en cómo iba a ser para
para poder tener provisión para los siguientes días. ¿Cómo era que él iba a hacer? Porque se quedaba sin empleo, porque probablemente era de edad avanzada y probablemente era difícil que le pudieran dar trabajo, que no fuera en un lugar donde fuera un trabajo físico, donde tuviera que esforzarse más y quizás pues la edad no se lo permitía. ¿Qué es lo que hago? Se encuentra en un aprieto el mayordomo y dice, ¿ahora qué hago? Ya no tengo trabajo, ya voy a entregar todo, ¿ahora qué voy a hacer? Fíjense lo que dice el verso 4, dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. Pensó todo un plan. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Empezó, o más bien siguió en su carrera de seguirle robando a su patrón y dijo, bueno, voy a hacerle un paro al que le debe a mi patrón para que cuando ya me despidan, cuando ya el patrón me quite esto, mi amo me quite esto, él me pueda recibir en su casa, él me pueda recibir quizás, él me pueda ayudar. Estaba intentando o estaba buscando comprometer a esas personas que eran deudores de su amo para con él, para que le pudieran ayudar después. Estaba intentando o estaba buscando que ellos se sintieran comprometidos para poder llegar a tener que ayudarle, a sentirse comprometidos con él, ayudarle a él para que pudieran él seguir viviendo, ¿no? Le llamó a otro deudor y le dijo, ¿tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Seguía en su rutina o en lo que él sabía hacer, en sus malos manejos, en lo que él pensaba que lo iba a librar o que tenía que librarlo y comprometer a cada uno de los deudores para que uno le echara la mano un día, para que otro le echara la mano un día, para poder salir de lo que, en lo que se estaba metiendo y se estaba hundiendo más, ¿no? Pero el versículo 8 dice que el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo no son más sagaces que en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y aquí hay que, prestar un poquito atención. No es que le alabó el amo porque le haya robado, no es que el amo, ¿a quién le gusta que le roben? O sea, no es que el amo dijo, este es bien abusado, me sigue robando, no. Él alabó su sagacidad en pensar y prever lo que él había hecho. Fíjense una definición que encontré de sagacidad. Es una cualidad de tipo intelectual, consiste en la puesta en marcha de una reflexión con el fin de solucionar un asunto o esclarecer un problema. La persona que se caracteriza por su sagacidad es normalmente observadora y analítica. Por lo que estaba siendo alabado era por su capacidad intelectual de observar y ver el problema y analizar todo el panorama que tenía. Él veía que era grande, él veía que no podía trabajar, él veía que no podía salir adelante, entonces él pensó en una solución y para él esa fue la solución. Y es que realmente en la vida diaria es así, en el trabajo es así. Poder solucionar un conflicto, un problema de esto es pensar con sagacidad para lo malo y estamos premiados de eso. Estamos llenos de esa cuestión. No sé cómo puedas ver ese tipo de cosas en tu trabajo. En mi trabajo yo lo veo muy frecuentemente con el robo de material. Es muy común, para los que no saben, yo trabajo en la construcción, soy albañil, y es muy común que haya robo de material o robo hormiga, que estén llevando algunas cosas. Aún es tanta la capacidad de la persona para robar que aún, no sé, pienso en algo que pueden vender. Es muy común que se lleven la chatarra, pero muchas veces llega al punto de que
de que no se llevan desperdicio, cortan lo que sirve para llevárselo en pedazos pequeños para poderlo vender. Es una capacidad de mente de quizás entender o intentar entender cómo en este mundo vamos solucionando los problemas. Necesito dinero, ¿qué hago? Híjole, bueno, pues me llevo chatarra y vendo. Híjole, pues le hablo a mi amigo que está construyendo y le digo que le doy el bulto de cemento a 100 pesos y que venga en una camioneta y se lo lleve cuando no esté en el patrón. Es muy común y es muy frecuente en lo que en mi trabajo consiste. Es muy común aún que el jefe pueda llevar o poner metros de más para cobrarle al patrón cuando le está haciendo su casa. Lo que el amo está alabando para este mayordomo era su capacidad de pensar, de resolver un problema. Pero sabes que el Señor Jesús les va diciendo, pero ellos tienen esa capacidad para hacerlo, pero los hijos de luz no. Y eso nos incluye a nosotros. Y no está hablando de una capacidad para hacer lo malo, sino de una capacidad para poder llevar personas a los pies de Cristo y que nosotros seamos sagaces en medio del conflicto y el problema que podamos tener para poder predicar el Evangelio y poder compartirles. Quizás no te dejan compartirle directamente en tu trabajo a la persona el Evangelio, pero yo me acuerdo que mi pastor en Guadalajara compraba Chicks, no sé si conozcan, ahí están en la mesa por si quieren, ahí están. Son unos cuentitos, tienen dibujos y te van presentando el Evangelio. Y él lo que hacía era, él me contaba que lo que hacía él era dejar en su trabajo los Chicks por ahí regados. Los dejaba, los cuentitos, los dejaba aquí, los dejaba allá. Y era una forma de él de poder ingeniárselas para poder compartir el Evangelio, porque ya alguien veía el cuentito, lo agarraba, no tiene muchas letras, entonces es más fácil y atractivo porque tiene mucho dibujo, tiene poca escritura, entonces iban leyendo el cuentito y por ahí a veces le iban preguntando. Es a eso a lo que está apelando el Señor Jesús, a la capacidad de tener una observación y un análisis intelectual de cómo estamos viviendo ahora. Es un análisis de poder ver cómo tenemos que compartir el Evangelio ahora en este mundo donde está permeado de adulterio, donde está toda lo que es ideología de género, todo lo que el mundo está arrastrando a las nuevas generaciones y que para ellos van a crecer pensando que eso es normal. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, como hijos de luz, como hijos de Dios, para poder llegar a las demás personas? ¿Cuál es nuestra capacidad de poder administrar lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos está dando? En este caso, su palabra, en este caso, el poder compartir de su Evangelio. ¿Por qué nos quedamos callados cuando nos lo prohíben? Y no es que yo te mande a que te rebeles con tu jefe y le digas yo voy a predicar el Evangelio, pero es pensar sagazmente, es pensar ahora qué hago entonces, cómo puedo hacerle si me prohíben hablarle directamente el Evangelio, cómo puedo yo hacer para compartirle. Le regalo un folleto, le regalo una Biblia, aquí hay Biblias que puedes llevar, ahí hay folletos que puedes llevar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para realmente entregar buenas cuentas de nuestra mayordomía? Indiscutiblemente este pasaje habla de lo que son los bienes y el dinero, pero yo creo que es algo importante de lo cual no nos debemos de olvidar, que es lo espiritual, que también se nos ha delegado. La Biblia dice que los ángeles anhelan celosamente compartir lo que nosotros tenemos, el tesoro que nosotros tenemos, el Evangelio que nosotros tenemos. ¿Hace cuánto no le compartes el Evangelio a alguien? ¿Hace cuánto no le compartes a alguien que Cristo murió por sus pecados? ¿Hace cuánto no le dices a alguien que está perdido y que solamente Cristo le puede salvar? Es compartir, porque probablemente podrías decir, bueno, es que no sé. Probablemente podrías pensar, es que yo no sé cómo compartirle a alguien el Evangelio, es compartirle lo que te pasó a ti. Puedes hacerlo de esa manera. Simplemente llegar y compartirle qué fue
o cómo fue que Cristo llegó a tu vida. Que entendiste que eras pecador, que creíste y que decidiste entregarle tu vida. Así, en esos 3 pasos sencillos puedes compartirle a alguien el Evangelio. Me acuerdo que una vez, viniendo del trabajo en la camioneta con mis compañeros, me preguntaron precisamente eso, ¿qué hacía yo acá en Querétaro, en Tequisquiapan, si yo era de Guadalajara? Y tomé la oportunidad y le compartí mi testimonio. Y empecé desde Guadalajara, cuando me invitaron a la iglesia, en una reunión de jóvenes, cuando conocí de Cristo, cuando entendí que era pecador, y le empecé a compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Eso es lo que tú puedes hacer. En una plática, en el trabajo, en una plática con alguien que te encuentras, ¿cómo fue que Cristo cambió tu vida? No es necesario tener un doctorado en teología para poder llegar a la profundidad de la Biblia y compartirle a alguien el Evangelio. Tú puedes compartirle a alguien lo que el Señor hizo en tu vida, lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y realmente es una buena manera para empezar y es una buena manera para poder irse llenando más bien quitándose el miedo y llenándose de valentía para poder compartir el Evangelio. Porque podrías decirme que da miedo. Y sí, muchas veces uno piensa en lo que le van a hacer, o le van a decir, o se van a burlar. Casi siempre que yo hablo de mi trabajo, por ahí es el tema, porque este último tiempo de mi trabajo fue así. Después de que me preguntaron qué hacía acá, empezaron a preguntarme cosas sobre la Biblia, y si estaban trabajando al lado mío, trabajábamos y platicábamos y me decían, pero cuéntame de la Biblia. Y precisamente eran sagaces para poder después estarme cargando todo el día. Y ya me decían, pero tú crees que tienes la vida eterna. Y se reían de mí porque yo les había compartido que cuando muriera yo iba a partir con el Señor, que yo estaba seguro de que iba a estar con el Señor. Y así un montón de cosas que me pasaron en este último tiempo, otras un poquito más complicadas, pero realmente es un privilegio poder compartir el Evangelio, es un privilegio poder estar orando por alguien. Yo me desafió mucho a mí ese tiempo en oración, todas las mañanas, porque para mí era sumamente pesado llegar al trabajo. Todas las mañanas oraba por ellos y oraba por su corazón. De hecho, por aquí en la reunión de oración, los que estuvieron hace un par de semanas, compartí por nombre a alguien que me costaba mucho también en el trabajo. Pero realmente era difícil y es todo un reto y es todo un desafío, desde poder pasar tiempo con Dios, hablándole a Dios de esa persona que quizás te está haciendo la vida imposible, que quizás te está cargando y está siendo él más sagaz que tú en su forma de molestarte, y tú no estás siendo realmente sagaz para poderle compartir el Evangelio. En lo que podemos descansar es que realmente la palabra de Dios nunca vuelve vacía. En lo que podemos descansar es que unos siembran, otros riegan, otros cosechan, pero el crecimiento lo da el Señor. Y que probablemente en tu trabajo no vayas a ver fruto de alguien que le compartiste, o en la escuela no vayas a ver fruto de alguien que le compartiste, pero quizás probablemente después, al tiempo, él en medio de lo que Dios pueda usar, recuerde que alguien le dijo y le habló de Cristo. Yo recuerdo aquí hace, yo creo, unos 2 años, por ahí, llegó una persona un domingo buscando la iglesia con un folleto que se le había compartido por ahí de hace como 1 año de aquí. Igual, se le compartió un folleto, tenía la dirección, y después de varios meses buscó la iglesia. Cuando necesitó, buscó la iglesia. Entonces, no sabemos si vamos a ver el fruto de lo que compartamos, pero es nuestra responsabilidad como administradores de lo que Dios nos ha dado de poder compartirlo. Es nuestra responsabilidad delante de Dios de poder compartir, porque un día nos va a pasar lo que le pasó a este mayordomo. Vamos a ser llamados a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con lo que te estuve dando mientras vivías?
Y entonces podríamos meternos en graves problemas, como quizás se enfrentó este mayordomo al estar haciendo las cosas mal para su amo. Pero estamos a tiempo de revertir eso, pero estamos a tiempo de poder usar todo lo que el Señor te ha dado, el tiempo, tus dones, tu talento, la palabra de Dios que es eterna, tus bienes, todo lo que el Señor nos ha dado es para administrarlo solamente. O sea, no es nuestro. Porque sin nada llegamos y sin nada nos vamos. Solamente estamos siendo administradores de lo que Dios nos ha dado. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste? Y muchas veces, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, pero el Espíritu Santo está ahí. Comparte el Evangelio, háblale a Él, regálale un folleto. Aquí hay material y hay recursos. Llévate folletos, llévate Biblias, trae en tu carro, regálate al que te pide en las avenidas. ¿Qué hizo Pedro y Juan, creo, por ahí en el capítulo 3 o 4 de los Hechos, cuando vieron al mendigo? Le dijeron, creo que era el paralítico, le dijeron, no tenemos cómo ayudarte, no traigo un peso, pero lo que tengo te doy. Muchas veces nos encontramos con personas en las calles donde están necesitados, sí, y también podemos compartirles un peso, dos, un sándwich, una naranja, un agua, lo que necesiten, pero lo más importante que les podemos compartir es el Evangelio, porque están perdidos, porque van rumbo al infierno y porque es lo mejor que le podríamos dar, más allá de saciar su sed física, saciar su sed espiritual, su hambre espiritual. Después el versículo 9 dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Partiendo de que lo que tenemos es algo que Dios nos dio para administrar, partiendo de que lo que podamos tener o llegar a generar no es nuestro, nuestra responsabilidad es administrarlo para el reino de Dios. Nuestra responsabilidad es administrar lo que tenemos, los recursos que Dios nos ha dado, para que el reino de Dios siga creciendo. Y no es que, porque estos dos versículos son como que nos llevan a interpretar mal. El primero, que ya un poquito hablamos de él, era porque era alabado el mayordomo infiel. Bueno, fue alabado y fue reconocido por su capacidad de pensar, no por lo que hizo, no por realmente la maldad que llevó a hacer, no por lo malo que hizo. Y en este caso no es que vamos a agarrar nuestro dinero y vamos a empezar a ser amigos, así que vamos a invitarlos todos ahorita terminando el culto a comer, vamos a gastar nuestro dinero, vamos a ser amigos para poder ganarnos el reino de los cielos. No, es usar lo que tenemos correctamente para que el reino de Dios crezca. No es que tengamos o podamos que comprar algo que el Señor ya nos dio. No está hablando de eso. Y pensar, ayer que estaba con los chavos en el club bíblico, en la lección venía la biografía de una persona que yo no conocía del siglo XIX, Carlos T. Studd, un inglés misionero. Él se dio cuenta precisamente de que lo que tenía no era de él y que solamente tenía una vida para poder glorificar a Dios. Solamente una vida. Y Santiago dice que es como la neblina nuestra vida. En la mañana la ves y a la media hora que salió el sol se esfumó. Así de corta es nuestra vida. Carlos Studd era conocido en el medio del deporte por el cricket. Era buen jugador de cricket, era muy joven cuando conoció a Cristo y era de una familia pudiente en Inglaterra. Tenía dinero, tenía recursos y estaba en miras de estudiar su abogacía. Llegó a Cristo, dejó el cricket, dejó a su familia, contactó
Hudson Taylor, y se fue a China a compartir el evangelio. Fue misionero allá, dejó todo y decidió realmente entregar su vida al Señor. Después, estando en China, recibió la noticia de que murió su padre, y junto con esa carta venía la cantidad de millones que le había dejado su padre, de la fortuna que tenía, y lo que hizo fue entender que lo que tenía, lo que había hecho desde un inicio al dejar todo e irse como misionero, que no era de él. Y me impactó estar leyendo su biografía, que él por ahí a Moody le dio como algunos 20 y algo millones para el instituto que ahora está en Chicago, y todavía la inversión que él hizo terrenalmente sigue dando fruto. O sea, no solamente en lo celestial, no solamente que ganaron unas almas, y ya no solamente que le ofrendó a Moody para que siguiera compartiendo el evangelio en todo el mundo, sino su ofrenda, que llegó a ser parte de lo que ahora es el Instituto Bíblico que está en Chicago, sigue dando fruto, más de un siglo después, 2 siglos. Él entendió precisamente que su vida era corta, que solo tenía una vida para hacerlo, y que lo que él tenía era simplemente el administrador. Entendió lo que este mayordomo no estaba entendiendo, que él era administrador, no era dueño. Y este mayordomo, él se sintió el dueño, y empezó a hacer mal uso de lo que tenía. Tendríamos mucho que pensar en cuanto a lo que podríamos darle al Señor: nuestro tiempo, nuestros dones. Hay mucho que hacer dentro de la iglesia, hay mucho para poder seguir haciendo dentro de la iglesia. Nuestros recursos, qué estamos haciendo con ellos, y cómo realmente estamos nosotros llevándolo a que eso realmente sume para que crezca el reino de los cielos. Después vemos ahí el versículo 10, dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Vamos comenzando en lo poco siendo fiel, vamos comenzando en lo que Dios nos ha dado ahora. No esperemos a tener más, porque podríamos decir, sí, pues Carlos Stud heredó, no sé, una fortuna, por eso pudo repartir, por eso pudo ofrendar no solamente a Moody. Leí que ofrendó a varios misioneros de esa época para la obra que estaban haciendo. Su dinero o su herencia, o lo que su padre le había dejado, lo repartió. Y creo que hizo la mejor inversión, tanto que ahora sigue dando fruto, como les decía. Pero no tenemos que esperarnos para poder decir, no, pues ya que me gane la lotería, le pegue al gordo y tenga tantos millones, pues entonces sí, empiezo a repartir y mando para aquella organización, y mando para Palabra de Vida para que arreglen esto, y mando para allá para que hagan esto. No es necesario esperarnos a que tengamos tanto para poder ser fieles administradores de lo que el Señor nos ha dado. Podemos ser fieles y buenos administradores en lo poco. Había una mujer que llegó y entregó una moneda de ofrenda. ¿Se acuerdan de esa historia del Señor Jesús? Y decía el Señor, ella dio más que todo lo que habían dado los demás, porque ella dio de lo poco que tenía, y los demás habían ofrendado de lo que les sobraba. Y quizás por eso nos cueste pensar que podemos ser buenos administradores y llegar a más, porque tenemos poco. Y quizás estamos pensando como los fariseos que estaban en ese momento con el Señor Jesús, dar de lo que nos sobra. Lo que tengamos o lo que el Señor nos proveyó, dar de lo que tenemos, y apartar realmente una blanca como la mujer lo había dado. Apartar esos, sacando cuentas una vez con Coleman de cuánto costaba una blanca, cuánto sería el valor acá, pues eran como entre 6 y 10 pesos, creo, de ahora. Entonces,
los 10 pesos que pueda sumar está bien. Me acuerdo de uno de mis profesores de instituto, me compartió alguna vez, que había muerto una mujer que le había ofrendado durante 18 años, fue fiel ofrendándole. 18 años y murió la mujer. Y entre esa plática nos dijo cuánto le ofrendó fielmente mes con mes. Y él decía, ella duró 18 años ofrendándome fielmente 20 pesos mensuales, fielmente. Y creo que dentro de todo podríamos pensar en cuánto es poco para nosotros. Si la mujer que tenía una blanca dio todo lo que tenía, podríamos decir, bueno, pues si son 10 pesos es muy poquito, pero si te los da alguien que solamente tiene 10 pesos, para el que te los dio, era mucho. Entonces, seamos fiel en lo poco y no nos esperemos quizás a poder o a pensar que tenemos que tener mucho más para poder ofrendar a la misión o para poder llevar a que crezca el reino de Dios. Y repito, no quiero encasillarme en los bienes, que es lo que hacía el mayordomo, pero tiempo, desafíate a discipular a alguien. Aparta una hora regresando del trabajo, aunque un poco cansado, y estudiar una lección de un discipulado y invitar a alguien a tu casa a tomar un café y compartir la palabra de Dios con él. O ayudar, voy a hablar de él, no le digan ahora que no está, Gabriel, pero él realmente ve que alguien necesita ayuda y es bien movido y siempre te tiende la mano, siempre está ahí buscando si necesitas algo. Creo que a veces agarra bastantes compromisos que lo rebasan y siempre está ocupado. Es una persona que realmente siempre está intentando ayudar al hermano. Él dispone y pone de su tiempo. La última vez fue que en una mudanza le pidieron la camioneta a Coleman y no jaló la móvil. Y él estaba aquí y dijo, bueno, pues yo tengo una pick-up que estoy arreglando, vamos en esa. Estaba tronado, se le veía en la cara, no, estaba súper cansado, tenía sueño, era noche ya, por ahí como de las 10 de la noche, yo creo, cuando empezamos, o 9 y algo, cuando empezamos a ayudar. Se echaron 2 viajes y creo que yo llegué a mi casa por ahí de las 12, pero él en el último viaje todavía regresó, yo creo que llegó a su casa más de la 1, pero él dispuso de su tiempo. Él dispuso desde el momento en que vio la necesidad suplirla y echarle la mano aún en medio de todo lo cansado que estaba y reventado. Yo le vi la cara, estaba, pero reventado. Y es que cuando Dios pone que veamos la necesidad, yo creo fielmente, ya se los he dicho, que es porque es muy probable que tengamos la capacidad de suplirla y poder ayudarles. Y vamos a ver, y vamos a ser llamados realmente a rendir cuentas de lo que el Señor nos ha entregado. Pues si en las riquezas injustas, dice el verso 11, no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si en lo que en este mundo hay, no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar la verdad? Si en lo que en este mundo está, ¿quién te va a confiar realmente lo que es verdadero? Tenemos la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con eso? Ahí está la verdad. Cristo es la verdad. ¿La estamos compartiendo? ¿Lo tenemos? ¿Realmente estamos siendo buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Y es que, repito, lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Solo se lo estamos administrando para que pueda crecer su reino. Y hablando de lo nuestro, probablemente se refiera a las recompensas que recibiremos por nuestra fidelidad. Entonces, si no somos fieles dentro de todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué recompensas vamos a recibir y qué cuentas vamos a entregar al Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que tomar un bando. Tenemos que pensar realmente a quién estamos sirviendo y si realmente lo estamos sirviendo o solamente decimos que le servimos porque crecimos dentro de una iglesia, de un ambiente cristiano donde todos hacían algo, entonces por eso yo lo hago. Pero realmente ¿estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a este mundo? ¿Estamos realmente sirviendo a Dios o estamos siendo guiados y siendo manipulados por lo que el mundo nos está llevando y las riquezas que este mundo nos está dando? Y no hablo, bueno, es específico el pasaje en que no podemos servir a las riquezas, pero realmente poder pensar en lo que el mundo nos está ofreciendo y que está lleno de la maldad, de la desobediencia, de la sagacidad para poder engañar, para poder robar, para poder mentir y aún para poder matar. Y eso es lo que las nuevas generaciones están teniendo. Por eso han decidido no creer en Dios. Por eso tú llegas a lo mejor con un joven y con un adolescente y no les es atractivo. ¿Qué estamos haciendo para poder hacerle ver al joven que realmente vivir una vida para Dios es atractivo? Que realmente una vida que sirve al que es dueño de todo, realmente pasa a ser atractivo. Y quizás tú digas, bueno, pues yo creo que dentro de todo pasa, estoy sirviendo al Señor, creo que estoy siendo buen mayordomo, creo que todo esto está pasando bien. Pero fíjese lo que le decían al Señor Jesús las personas que estaban ahí, estos fariseos, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Guardemos nuestro corazón de no ser como estos fariseos, que ellos estaban bien delante de los hombres, que estaban bien delante de las personas que los veían y no estaban bien delante de Dios, no tenían un corazón bien para con Dios. Simplemente cumplían para que las demás personas no les dijeran nada. Y nos puede pasar. Y puede pasar que dentro del ministerio digamos, no, pues si es que yo creo que estoy siendo buen mayordomo, pero lo hago por cumplir, pero lo hago porque así es, lo hago porque me lo delegaron en el ministerio, pero hasta ahí. Lo hacemos para el Señor. Estos fariseos se burlaban de él, del Señor, por cómo él estaba diciendo que tenían que ser administrados y que lo que él estaba haciendo era mal y que tenía que servir a Dios y que tenía que ser buen administrador y buen mayordomo de lo que Dios le había dado y que tenía que definir para dónde tenía que ser y cómo lo tenía que ser. Y los fariseos se reían de él y le decían que no, para ellos no estaba correcto. Si podemos pensar en algo que este pasaje creo nos podría dejar, sería uno, pensar en que no soy dueño de nada, no soy dueño de lo que tengo, no soy dueño de mi tiempo, no soy dueño del conocimiento que tengo. Hay que ser, aún en el medio del conocimiento, hay que ser buenos en administrarlo para poder ser sagaces, para poder compartir de la palabra de Dios. Seamos sagaces para el reino de Dios. Seamos inteligentes para poder compartir el Evangelio, seamos inteligentes en administrar lo que Dios nos ha dado para que crezca el reino de Dios. Seamos fieles en la mayordomía, seamos fieles en lo que Dios nos ha dado, seamos fieles al Señor. Y sirvamos a Dios y no a este mundo.
y sirvamos a Dios y no a lo que este mundo nos está arrastrando y nos está ofreciendo: vanidad, riqueza, adulterio, ideología de género, lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sabes con qué me quedé un poco de la biografía de este Carlos? Un poema que hizo, Solo una vida se llama. Yo adapté unas frases de él con unas frases de lo que vimos ahora y hice esto: seamos fieles en la vida, porque solo hay una. Solo hay una vida para entregar todo a Cristo, al que ya se entregó por mí. Solo hay una vida para poder escuchar en el final de ella: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Solo una vida que pronto pasará. Solo una vida, y solo lo que se hace para Cristo durará. Esa última frase es de Carlos Stud. Solo lo que se hace para Cristo durará, y solo tenemos una vida para poder hacerlo. Solamente tenemos una vida para poder ser fiel al Señor. Solamente tenemos una vida antes de ser llamados para rendirle cuentas a Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado hoy? ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos animas a ser fieles, tú nos exhortas a poder vivir para ti, a poder servir para ti, a poder ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, de todo lo que podamos tener, Padre Santísimo, entendiendo que no somos dueños de nada, que podamos ser sagaces para poder hacer crecer el reino de Dios, que podamos ser fieles en nuestra vida, que podamos vivir realmente con un corazón sincero hacia ti, sin apariencias. Señor, que nuestra vida realmente sea transformada por medio de tu palabra y que lo que hemos aprendido hoy lo podamos aplicar en nuestro día a día, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.